Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy salimos en busca de la PC Vita. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí. Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar en su programa buscando incursión de videojuegos, consolas económicas al alcance de tu bolsillo. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan este canal con sus likes, compartiendo este video, con sus yapes, con sus plines, con sus superchats. La verdad que eso ayuda a que el canal siga creciendo. Y el día de hoy ya hacía muchísimo tiempo que me habían pedido este video. Ese es un verdadero hombre. De buscar la PC Vita y si vale la pena comprarla. Así que vamos a hacer este gran especial de esta magnífica consola de PlayStation. La PC Vita, mis amigos. Ustedes saben que en la guerra de las consolas, nuestros amigos de PlayStation, por intermedio de Sony, también quiso entrar pues en esta carrera de las consolas portátiles, y la PlayStation Vita no fue la excepción. Lanzada en el mercado exactamente el 27 de enero del año 2011, esta consola portátil la verdad que fue una de las más esperadas, porque superando a su antecesora, la PSP, esta traía muchas más cosas, características que no habíamos visto antes. Por ejemplo, ya incluía los dos análogos, cosa que la PSP solamente traía uno. A diferencia también de ella, ya incluía dos cámaras, la cámara frontal y la cámara trasera. El touchpad también que traía en la parte posterior, eso hacía que la jugabilidad sea muchísimo mejor. Y no hay por qué dejar de mencionar su magnífica pantalla OLED, que la verdad que los juegos se veían en una resolución increíbles. Aparte de su diseño, el tamaño de la pantalla de 5 pulgadas, la pantalla que era touch. Otra cosa que también llamó la atención de esta consola es que tenía el uso a distancia con tu PlayStation 3. ¿Qué cosa era eso? Que tú de manera inalámbrica podías jugar aquí en tu consola y podías proyectar en tu pantalla por intermedio de la PlayStation 3 lo que estabas jugando en tu PlayStation Vita, y viceversa. La verdad que esa funcionalidad también llamaba bastante la atención. Y no hay que dejar de mencionar el gran procesador 4 core que ya tenía. Incluso esta PC Vita ya traía el GPS integrado, y también no dejar de mencionar el sonido con altavoz estéreo ya incluido. La verdad que fue una gran consola, y en esta primera versión de la PC Vita FAT ya contaba con Wi-Fi y con 3G, es decir que tú ya podías instalar aquí tu chip de telefonía celular y conectarte en la calle a internet y jugar donde tú quisieras. Sin embargo, en esa época, los chips 3G que te ofrecían los operadores, no había mucho internet ilimitado en algunos países, y eso ocasionaba un gran problema a la hora de la jugabilidad, por lo cual en el año 2013 salió la PC Vita Slim, el cual solamente ya traía Wi-Fi, ya no traía esta conectividad 3G, justamente por estos inconvenientes que hemos estado mencionando, pero trajo mejoras. Incluso la batería te duraba muchísimo más, y también era más delgado, la consola era mucha más delgada, y no pesaba tanto, ya que la primera versión era con un metal pulido, y en esta nueva versión ya era un tipo de plástico tipo polietileno. Sin embargo, habían algunas quejas por parte de los usuarios, porque en este afán de poder aminorar costos, cambiaron la gran pantalla OLED que tenía la PC Vita FAT
por la cual es bastante buscada hoy en día por los coleccionistas, ya que en este nuevo modelo, el Slim, la pantalla la redujeron a LCD. Y eso en verdad a algunos no les gustó. Pero sin embargo salieron varias ediciones de colección, colores de varios modelos, así que es una consola que en este año sí te podría recomendar. ¿Por qué? Porque se pueden emular todo tipo de consolas. No solamente puedes emular los juegos de la misma PC Vita, sino que también puedes emular juegos retro como de Nintendo 64, los juegos de Super Nintendo, hasta incluso los juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, también puedes emularlo y corren espectacular en esta consola. Así que acompáñame en este video a poder salir a buscar esta PC Vita que tanto me han pedido. Así que en este momento, mis amigos, vamos a salir a varios sitios, a movilizarnos en varios sitios donde venden y cuál es la que conviene comprar. Recuerda que existen dos modelos. Existe en primer lugar este modelo que estás viendo aquí en pantalla, la PC Vita, el modelo FAT. Esta fue la primera versión que salió. La verdad que el material de diseño es metálico, es pulido, es de color negro, es muy bonita, tiene una buena capacidad de memoria, tiene para meterle incluso memoria adicional de la misma PC Vita, una duración de batería aproximadamente unas 3 a 4 horas, pero una de las cosas que más llamó esta consola fue en sí el procesador, que aguantaba ya juegos de un mayor nivel, y adicionalmente a ello la pantalla OLED que se veía maravilloso en los videojuegos. Y posteriormente salió este otro modelo que es la PC Vita Slim. Supuestamente aquí estábamos esperando muchísimas mejoras que sacara PlayStation, sin embargo hay cosas buenas que tengo que mencionar de este modelo. Si bien es cierto, el modelo era mucho más delgado, también la carga de los juegos era muchísimo mejor, y una de las cosas que más llamaba la atención es que la batería sí te duraba un poco más, podía llegar hasta unas 5 o 6 horas en jugabilidad y cargaba mucho más rápido. Pero hubieron unas cosas que sí dejaron un sinsabor para los fanáticos que coleccionábamos consolas portátiles. ¿Y cuál era esto? Que por un tema de aminorar costos, el material de la consola ya no era metálico, sino lo hicieron de polietileno, se puede decir un plástico un poco más pulido y duro, pero no era como el metal pulido que había en este modelo, en la FAT. Y una de las cosas que más llamó la atención es que por aminorar costos cambiaron la pantalla. Así es, mis amigos, la pantalla ya no es OLED aquí, sino que es una pantalla LCD. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. Y eso llamó bastante la atención en las personas que tenían la FAT, porque ya no pensaban comprarse el Slim. Simplemente con el modelo de la FAT, con su pantalla OLED, la verdad que eso era una calidad aún mejor. Así que por eso es de que hubieron bajas ventas en este modelo, la PC Vita Slim. Pero sin embargo, salieron algunos diseños de colores muy bonitos que esperemos encontrarlas el día de hoy. Así que vamos a visitar varios sitios para ver qué es lo que encontramos. Así que no vamos a perder tiempo y acompáñenme en esta búsqueda de la PC Vita, mis amigos. Vamos para allá. Primera parada, mis amigos, vamos a hacer una breve visita aquí a Polvos Rosados para ver qué es lo que encontramos de PC Vita. Así que vamos a visitar un par de tiendas para que este video no se extienda mucho y poder visitar más. Acompáñenme. Y aquí estoy haciendo una primera parada en Polvos Rosados, mis amigos, con mi amigo Víctor de Blue Bag. Sí tienes la PC Vita, ¿verdad? Sí, claro. Tengo PC Vita FAT, ¿no? Y tengo PC Vita Slim. Para cualquier persona que necesite una, tanto el Slim como la FAT se le puede dar flasheada con una memoria de 64, 128 y con la tienda ya liberada para que ya no estés regresando por algún juego, sino que tú mismo ya puedas descargarlo. Ah, caray. Eso sí me interesa. Fuera de eso, que si tienes alguna lista de juegos que quieras ponerle, también se le puede instalar. Claro que eso sí demora, ¿no? ¿Y con cuántos juegos viene? Por ejemplo, en una memoria de 128 entra un aproximado de 70 juegos, mientras que en una memoria de 64 entran unos 30 juegos. Fuera de eso, lo que te ofrece también la PC Vita es ponerle un emulador para poner Nintendo, Super Nintendo, Game Boy. Te sirve también para que puedas jugar online. Todavía puedes jugar tus juegos alternativos vía online. ¡Qué buen servicio! De los juegos retro sobre todo, ¿no? Y coméntame entonces, Víctor, acá yo veo los dos modelos, tienes el modelo FAT y el modelo Slim. Coméntame, por ejemplo, quiero saber, el modelo FAT, ¿qué precio tiene? El modelo FAT te está costando 690 soles y te viene con una memoria de 64 GB y ya con varios juegos instalados, ¿no? Sobre todo bajas y tienes estos jueguitos. Fuera de eso también se le pueden instalar otros juegos aparte, ¿no?
Mientras que Y el modelo Slim, ¿qué precio nosotros lo estamos dando sin ningún juego, ¿no? Y te está costando en 750, pero el equipo está bastante conservado. No tiene? tiene Viene con todos rayas ni sus nada. accesorios, ¿no? Por supuesto, cargador original, el equipo, todavía su caja, ¿no? Ah, ya. Genial. Entonces, vamos a seguir con nuestro recorrido. Muchísimas gracias, Víctor. Aquí abajo en la descripción voy a dejar el link de su página porque tiene gran stock de videojuegos. Gracias, mi brother. Y miren, mis amigos, ahora hemos venido a la tienda Game Shop de mi amiga Patricia. ¿Cómo estás? Aquí en Polvos Rosados. Y miren la gran cantidad de portátiles. Obviamente ella colecciona, que está pendiente el video de tu colección, Patricia. Bueno, lo voy a invitar hoy día a mi almacén de colección, ya que acá es imposible tenerlos todos. Sí, qué tal cantidad. Pero vamos a concentrarnos, eso ya escríbanlo aquí abajo en los comentarios para hacer ese video, mis amigos. Pero nos vamos a concentrar netamente en la PC Vita. Y sí, nuestra amiga Patricia de aquí de Game Shop tiene la PC Vita. Y tiene los dos modelos, miren. Tiene el modelo Fat y también tiene el modelo Slim que podemos ubicar aquí abajo. Coméntame, Patricia, ¿con qué viene esta consola y qué es lo que incluye, Patricia? Sabemos que son dos modelos, ¿no? El modelo Slim tanto como la FAT. El modelo la FAT se está vendiendo a 550 y el modelo Slim se está vendiendo 750. Todo equivale a según el estado, porque si está un estado mejor se cobra un poco más. Bien pensado, Woody. Y viene con todos sus accesorios y con juegos. En lo que es accesorios se le está brindando una memoria de 4, agregando 50 soles con los juegos incorporados dentro, no importa la cantidad. Genial, genial. Y todo con garantía, ¿verdad? La garantía, sí, estamos contando con taller. Si usted indica aquí al frente, contamos con taller para la garantía. La garantía es importante en las tiendas de videojuegos, ya que casi la mayoría son de segunda, ¿no? Excelente, excelente. Entonces, Patricia, invito a todos a que vengan aquí. Entonces, ¿dónde están exactamente ubicados? Estamos en Polvos Rosados, segundo piso, Puerta Aviación. La galería es Nuevo Polvos Rosados, en el segundo piso, al frente Cabitos. Ah, ya saben, mis amigos. Muchas gracias, Patricia. Se le agradece. Ya. Muchas gracias. Y mis amigos, ya me encuentro aquí en el centro de Lima. Estoy cerca de la Plaza 2 de Mayo, así que me he venido un rato aquí a esta galería donde se queda la tienda de ¿Qué tal vicio? Porque a veces siempre trae consolas portátiles. Entonces vamos a entrar para buscar si es que tienen algo de PC Vita. Así que acompáñenme, mis amigos. Y miren, chicos, ya me encuentro aquí en la tienda de mi amigo Gustavo de ¿Qué tal vicio? El cual ha ampliado. Y vamos a lo que hemos venido, ¿no? Estoy buscando la PC Vita, pero al parecer hay algunos juegos que puedes encontrar acá. Miren el Soul Sacrifice, 30 soles, bastante económico, ¿no? Tiene varios. Pero una de las cosas que me había llamado la atención es de que en este lado tiene, mire, este juego de la PC Vita, edición de colección, el Summon Night 6, Lost Borders. Eso no me lo esperaba. La verdad que no lo he jugado. Si alguien aquí en el canal lo ha jugado, sería bueno que lo escriba aquí abajo en la descripción, porque es una edición de colección y es un poco raro encontrar una edición de colección de PC Vita. Y está completa, ¿no? Está enterita. ¿Cuál es su precio? 250 soles. Es el precio de este jueguito. Y luego, bueno, hay un gran repertorio de PlayStation, Wii, pero no es a lo que hemos venido, solamente PC Vita. Bueno, hay algunos juegos de PSP por acá, también un estuche de ediciones de colección. Hay juegos sueltos también que puedes encontrar acá de PSP, pero eso ya hicimos un especial aquí. Y por acá también hay de PSPs, ¿no? Incluso hay sueltas, ediciones de colección, y aquí también hay en caja. Miren, incluso hay las de Monster Hunter en PSP. Si quieres tu consola ahí en caja de PSP, puedes encontrarla acá. Pero estará muy pronto, en octubre. Eso es lo que me han dicho, que van a traer consolas de PC Vita. Así que habría que estar pendientes. De todas maneras, si estás cerca aquí a la Plaza Golosmesi, te recomiendo que te des un paseo, porque aquí puedes encontrar muchas cosas. Cabe mencionar que todas las cosas que puedes encontrar aquí son ediciones japonesas. Aquí no encuentras americanos, solamente japonés. Pero hay muy buenas cosas que puedes encontrar acá. Miren, incluso están los timones de Luigi y de Mario, hay accesorios, de todo. Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente recorrido, mis amigos. Siguiente parada, mis amigos. Estamos aquí en la Avenida Argentina. Vamos a ir a la Galería Polvos Azules, pero la que está en la Avenida Argentina, no la que está en Grau, para ver si es que tenemos suerte, porque ya anteriormente la hemos visitado y hemos encontrado algunas cositas interesantes. Así que vamos a entrar para ver qué es lo que encontramos y tenemos suerte en cuanto a la PC Vita, mis amigos.
Y bien, mis amigos, ya llegamos aquí a Videojuegos Bianca, donde puedes encontrar mucha variedad de consolas, videojuegos, el cual ya le hemos hecho video. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link que le hicimos a su tienda. Pero hemos venido precisamente aquí para ver la PC Vita. ¿Cómo estás, Milagros? ¿Qué tal? Coméntame, ¿qué tenemos aquí de PC Vita? A ver, ¿qué nos ha sacado? A ver, ¿hay consola o no hay consola PC Vita? Sabes que acá en Videojuegos Bianca siempre vas a tener novedades, consolitas en buen estado. Principalmente ahorita lo que estamos teniendo son las consolas de PSP Vita en la versión Slim, ¿no? La versión Fat que hemos tenido anteriormente pues han sido vendidas y ahorita estamos teniendo por el momento lo que es la versión Slim. Sabes que siempre nos llegan las versiones también Fat, pero ahorita te estoy mostrando las que tengo ahorita en stock. Pero sí vas a tener también, pues, ¿no? Por supuesto, claro que sí. ¿Ya? Ahorita las que están en stock son estas que están acá, que son las Vitas. Te he sacado 3 modelos para darte los precios respectivos de cada consola. Y coméntame, de estas PC Vitas, bueno, están sueltas, pero vienen con su cargador, Por accesorio, supuesto. todo, ¿verdad? Cargador original, te viene lo que es la consola. Hay personas que a veces desean llevar la consola flashada, ¿no? Entonces también tenemos flashada, tenemos en una versión original, ya depende del público. ¿Con su batería original también? Por supuesto, tú puedes observarlo, las consolas están muy conservaditas, están impecables, ahora tú lo estás chequeando, lo estás viendo, están, no tienen reparaciones, están completamente intactas. Sí, ¿no? la pantalla está en perfecto estado, ¿ah? Sí. Y coméntame, a ver, una sin flashear, ¿cuánto está? Mira, por ejemplo, estamos teniendo esta que ves acá sin flashar y esta que es flashada, ¿correcto? Esta que está sin flashar la estamos dejando en 700 soles, ya que es por el estado. Si podrías verlo, está intacto. Y esta de acá la estamos dejando en 750 soles flashada. Está con una memoria de 128 GB y tiene 25 juegos instalados. De la misma PC Vita. Claro, por supuesto, de la misma PC Vita. Ya. Voy a ver si está cargada para poderla prender. ¿Y también ¿tiene juegos retros o solamente flasheados de PC Vita? Nosotros nos encargamos ya de la instalación de los juegos. Hay personas que a veces quieren tener una lista predeterminada de los títulos, ¿no? Y se le hace un listado en el cual puede elegir los juegos que desee. ¡Qué buen servicio! Ahora, esta de acá, que está con su protector, con su silicona, la estamos dejando en un precio más cómodo, accesible para cualquiera, por el estado. No estamos, si ponemos en un 10, está en un 8. Pero esta la estamos dejando en 550 para el público 550. gamer. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Sí, está con su protector. Con la consola lo damos con cargador original también y está en una versión original. Pero ya saben que si desean flashearlo, no hay problema. ¿Y tienen garantía de cuánto tiempo? La garantía por cualquier portátil es de medio año, por Medio cualquiera, año, por 6 cualquier meses. portátil. Así Ya. es. Y luego también aquí, miren, puedes encontrar tus juegos. Tiene juegos como de PC Vita, los Harry Potter, el Hobbit, el Call of Duty, miren, el Resistance, el Uncharted también. Y si quieres, y estos jueguitos, a ver, vamos a ir preguntando, ¿estos juegos en caja cuánto están? Mira, pueden variar dependiendo del título, ya que hay juegos que son más comerciales y otros que no tienen tanta salida. Entonces hay juegos desde 50 soles en lo que es con estuche hasta lo que es 100 soles te puede costar un jueguito, pues, ¿no? Va a depender del título ya, si está completo, con su manual, su estuche y todo. Y siempre están trayendo, pues, ¿no? Y miren, mis amigos, y si quieres una opción más económica, también tiene juegos sueltos. Ahí está, miren. Acá tienes, por ejemplo, hay títulos de 40, 50, 60 soles. Van a variar, como te explico, dependiendo del título, ¿no? Hay títulos que son bastante comerciales y los vas a encontrar en más o menos 60. Sí, miren, tiene también el Uncharted, Killzone, Resistance, Call of Duty, el Batman, el Arkham Knight, el Rayman. La verdad que tiene bastante stock, así que te recomiendo que te des una vuelta aquí en Videojuegos Bianca, que puedes encontrarlo aquí en la galería de polvos azules de la Avenida Argentina. ¿Exactamente dónde están ubicados? En la Avenida Argentina, la cuadra 344, la que está en el Cercado de Lima. Nosotros estamos justo en el cruce con Pacasmayo, la primera tienda de videojuegos, la primera puertita, y es la primera tienda de videojuegos que vas a encontrar. Ya, ¿y de qué hora está abierto y qué días? Nosotros estamos a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y método de pago? Todo. Todo tipo de pagos, puede ser tarjetas, transferencias, Yape, Plin, ya saben. Así que vamos a ver que de repente vamos a llevar, mis amigos, y lo mostramos en casa para seguir con nuestro recorrido. Muchas gracias, Milagros. Siguiente parada, mis amigos, vamos a ingresar ahora a Polvos Azules a hacer esta búsqueda de la PC Vita. Vamos a entrar por el Jirón José Gálvez, la puerta número 2, que siempre estamos acostumbrados a ingresar, para ver qué es lo que encontramos en cuanto a PC Vita. Así que acompáñenme, mis amigos.
Y antes de continuar con el video, hacemos una breve pausa para recomendarte que también visites la tienda de Milagros en Polvos Azules, donde vas a encontrar mucho repertorio de consolas de última generación como la Nintendo Switch, PlayStation 5 a muy buen precio, también los modelos de Xbox, la serie X, la serie S modelo de Fortnite y una amplia variedad de mandos de última generación de PlayStation, de todos los modelos de Xbox, accesorios para tu consola. Y también el nuevo modelo Oculus Quest 2, consola que se está poniendo muy de moda. Así que te recomiendo que visites Videojuegos Milagros en Polvos Azules, primer piso, pasaje 20, tienda 11, donde vas a ser atendido con mucha cordialidad. Y si vas de parte de tu amigo Galmar, vas a poder reclamar tu descuento de por medio. Ahora sí, continuamos con el video, mis amigos. Una de las tiendas que también te quería mostrar en este video es Videojuegos Dani, que también tiene todo tipo de consolas portátiles. Lamentablemente este día sábado, ellos los sábados no trabajan. Solamente atienden de domingo a viernes. Pero sin embargo, como ya les hicimos un video, aquí te dejo un pequeño extracto para que sepas cuánto cuesta la PC Vita aquí en su local. Tiene el modelo Fat y tiene el modelo Slim. Miren qué bonitas las consolas. Miren, ahí está. Y obviamente todas con su tema de garantía y completa con su batería, cargador. ¿Qué precio tienen Raida las PC Vita? Bueno, las consolas de PC Vita las estoy dejando, por ejemplo, en el caso del modelo Fat, esta consola de acá tiene memoria de 128 GB, el cual te está instalado 36 juegos de lo que son consolas del Vita. Y también, aparte de eso, lo que tiene es, podemos apreciar acá, el Mario Kart también del Game Boy. Esa también está instalada. Sí, el Mario 64, ¿no? El Mario 64. Sí, el Mario Kart del Game Boy y lo que es el Mario de la Nintendo 64 también. Sí, claro. Buenos juegos, incluso GTA, veo los Borderlands, Need for Speed, Rayman, Metal Slug. Son juegos que son más solicitados por el público, pues, ¿no? Generalmente son los que más juegan. ¿Y esta qué precio tiene? La FAT. Esta consola de acá la estoy dejando en 750 soles. 750 Ahora, soles. como te explico, ¿no, Galmar? Que la consola, quizás por el precio, es por la cantidad de memoria que le ponemos y por la cantidad de juegos. Y como te seguía diciendo, que fuera de los juegos del Vita que te trae, también te viene con el Mario Kart del 64 y de lo que es del Game Boy. Fuera de eso, en esta parte de acá donde dice SNES, están todos los juegos que son de la Super Nintendo. Los juegos retro. Claro, acá los juegos retros de acá de la que es el Super Nintendo, te va a jugar muy bien, te corre muy bien. Están todos los títulos pedidos que son Donkey Kong, los Mario, Street Fighter. Sí, todos esos juegos que vienen ya estoy ya viendo. instalados ahí. ¿Acaso no lo viste también? Sí, ¿cuántos juegos vienen? Te vienen con 1000 juegos de lo que ¡A es Super la Nintendo. vez! Ya, fuera de eso, no solamente con eso, Galmar, obviamente que te viene con algo adicional más. Si puedes ver acá, que dice Adrenalina. Ya, en este programa de acá ingresamos, entonces vamos a encontrar otros juegos que también son de la consola del PSP, de Play 1, de PSP que se ha puesto en la consola. También de consolas retro. También lo que es retro se le ha colocado para que el cliente se vaya satisfecho, ¿no? Porque también se le puede poner memorias más chicas, pero va a depender del cliente. Si entramos acá, sí, ahí veo los Twisted Metal, juegos de Play 1, Resident Evil, miren. Tienes Crash, los Crash, más que nada, los Crash, y también tienes acá Resident lo que 2. es el Resident 2, pues, ¿no? Sí, Son qué juegos genial, ¿ah? Entonces, máquinas está que son 750, ¿no? 750, memoria de 128 GB, obviamente viene con su cargador y viene con su caja. Con su cajita. Y ahora, y la PC Vita, esta la modelo, pero este es el último modelo, el modelo Slim. Este es el modelo Slim, también esta consola de acá, como puedes ver la máquina está conservada. Igual también le he colocado lo que son memoria de 128 GB. Sí, también están los juegos. También tiene los mismos juegos como También, el Mario de 64, el Mario Kart del Vita. Sí, tiene ahí el Metal Gear, el PC NES de juegos Super Nintendo y el Adrenaline de los juegos de PlayStation 1, ¿no? Toda la completa. La máquina con su cargador y su caja le está saliendo en 800 soles. 800 soles. Y hace un momento te mencioné, Galmar, que también si hay público que quizás les parezca un poco alto el precio, también hay consolas que quizás se le puede poner una memoria más chica y más obviamente pequeña, que también le va a salir un costo menor, ¿no? Porque la idea es quizás de poner una memoria más grande porque los juegos
juegos del Vita en sí son pesados. Ya, entonces si queremos darle al público y se vaya contento con una gran cantidad de juegos, entonces hay que ponerle una memoria más grande y por esa razón es que el costo sube. Ahora, pero si quizás quieren algo con unos juegos inusuales, no específicos nada más, entonces se le puede poner una memoria más chica y ya, pues se va contento. Excelente. Y en esta siguiente parada, mis amigos, nos encontramos en la tienda de nuestro amigo Paolo Video Games, donde vas a poder encontrar un montón de videojuegos, sobre todo consolas retro y videojuegos nuevos de segunda. Sin embargo, vamos a enfocarnos a lo que hemos venido. Aquí estoy con mi amigo Paolo. ¿Cómo estás, Paolo? ¿Qué tal? Cuéntame, Paolo, ¿qué tienes con respecto a la PC Vita? Respecto a los accesorios que tengo de la Vita, tengo batería. Que, bueno, esta es batería de PSP, ¿no? Eso está costando 60 soles. ¿Ya? Y accesorio de Vita, ahorita tengo cargador. El cargador de PC Vita genérico, que es directo a la corriente, lo estoy dejando 25 soles. 25 soles. 25 soles. Además tengo los juegos ahorita de Vita. Sí, ahí se puede apreciar. Tengo juegos nuevos y usados. Miren, mis amigos, ahí vamos a enfocar todos los juegos que tiene de PC Vita. Ahí podemos ver, tiene los de One Piece, Killzone, Injustice, los Legos de Star Wars, Mortal Kombat también tenemos por ahí. Tiene más de Lego, del Señor de los Anillos, de Batman. Y me dices que tienes nuevos y de segunda, ¿no, Paolo? Sí, por ejemplo, la parte de acá arriba, gran mayoría son nuevos. El precio varía dependiendo del título, ¿no? Claro, incluso tiene ahí los Mortal Kombat. Por ejemplo, el Mortal Kombat, ¿qué precio tiene? Así, nuevo sellado, lo estoy dejando 130 soles. ¿Y los de segunda qué precio tiene? Por ejemplo, ¿como cuáles tienes Bueno, de segunda? segunda están entre 80, 110 soles, así. Desde 80, Tengo 110 Gravity soles. Rush, que está así 95 soles. El Mortal Kombat, que está en 90 soles. Sí, y tienes varios, ¿ah? Resistance, Killzone también. Sí, el Spy Hunter. Incluso por ahí veo el All Star, el Battle Royale, ¿no? ¿Qué precio tiene ese de ahí? All Star Battle Royale nuevo, 120. Y entonces sí puedes encontrar juegos de PC Vita nuevos, así que te recomiendo que puedas visitar a nuestro amigo Paolo Video Games. ¿Dónde estás ubicado, Paolo? Bueno, la tienda está ubicada en el pasaje 20, tienda 1, primer piso, bloque 43, en Polvos Azules de La Victoria. Cualquier cosa, vienen de parte de Galmar y se hace su respectivo descuento. Excelente, muchas gracias, mi brother. Gracias. Otra de las tiendas que te puedo recomendar aquí en Polvos Azules es la tienda Good Game, donde puedes encontrar un montón también de consolas de última generación, también consolas retro y también portátiles, que ya le hicimos un video, así que aquí abajo en la descripción te dejo los datos para que puedas revisar ese video. Y justamente aquí me encuentro con mi amigo Eddie. ¿Cómo estás, Eddie? Mucho gusto, ¿qué tal, Alma? Coméntame, Eddie, ¿qué nos traes ahorita con la PC Vita? ¿Qué tenemos por acá? Todas las variedades de los modelos. Tenemos en los dos modelos, tanto en el Fat y tanto en el Slim. En el modelo Slim tenemos dos colores distintos, ¿no? Como una edición especial, se podría decir. Uy, que por cierto, muy bonita esta de aquí, la celeste tipo agua, ¿no? Así, ¿no? Exactamente. Vamos a sacarlo para que más o menos vean. Miren, qué bonita esta de aquí, chicos, ¿ah? La verdad que es algo que no hemos visto mucho aquí en el canal, ¿no? De colores. Y esta blanca tampoco se queda atrás, ¿ah? Estas son las Slim, ¿verdad? Exactamente, la que tiene una memoria interna de 1 GB y aparte también se pueden expandir las memorias. ¿Y esas están sin flashar o están flashadas, Eddie? Están sin flashar. Y coméntame, ¿qué precio tienen, ah? En estas ediciones te podemos dejar en 1200. 1200 soles. Oye, que por cierto, si yo me fuera por la Slim, yo elegiría esa, por ejemplo, la celeste, ¿no? Porque no es común, ¿ah? No es común, sí, claro, no es común, ¿no? Exactamente. Yo me iría por esa, ¿no? Yo me iría por esa. Miren qué bonita, ¿ah? Y está 10 de 10, ¿ah? 10 de 10. Y luego por acá, algo que me sorprende es que nuestro amigo Eddie de aquí de Good Game tiene bastante stock de PC Vita Fat. Miren que viene con la pantalla OLED, como ya le hemos mencionado aquí en el canal. Y estas de aquí, coméntame cuánto están, Eddie, y cuáles son las diferencias, porque creo que hay flashada y sin flashar, ¿no? Mira, las flashadas te dejamos en 700 soles. Incluyen una memoria de 64 GB y con 25 juegos instalados. En las no flashadas en 650 soles te estamos dejando. 650 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Buen precio. Y también tienes la Slim normal, ¿no? De color negrito, ¿no? En color negrito sí estamos dejándolo un poquito más caro. Lo que pasa es que en el Slim, en este modelo te podemos dejar hasta 900. Estamos dándole con una... Está flashado ya. Ah, ya está flashada. Memoria de 64 GB y sus respectivos juegos, ¿no? Y con juegos retro y todo.
Play 1, Super Nintendo, de Game Boy Advance también tiene todo lo de los Pokémon. O sea, tiene de todo, tiene de todo. Y también, mis amigos, miren, si estás buscando tus juegos de PC Vita, también puedes encontrar aquí en la tienda Good Game. Miren, vamos a enfocar bien. Acá tienes varios jueguitos. Incluso hay juegos nuevos de segunda. La gran mayoría está juegos nuevos, sellados. Miren, por ejemplo, acá tienes los Call of Duty, tienes el Soul Sacrifice, el Mortal Kombat, el Wolf, también tienes el Resistance, el Señor de los Anillos, los FIFA, que también el All Star Battle Royale. ¿Qué precio tienen los juegos de PC Vita? Los juegos usados están a partir de 50 soles, puede ser hasta 100, ¿no? Dependiendo qué juego también. Y los juegos selladitos sí, de 100 soles hasta 150, varían dependiendo del título también, más que todo. Y siempre estás trayendo más títulos, ¿no? Hace poco nos llegó todos estos títulos, los selladitos. Sí, y tiene varios repetidos, ¿sabes? Porque solamente ha sacado un poco. Coméntale a toda la gente, ¿dónde te pueden ubicar? ¿En qué parte de Polvos Azules? Estamos ubicados en el pasaje 19, tienda 23, block 41. Es en el primer nivel, pero también estamos ubicados en el sótano, que es en el block 21, calle 5, tienda 3, ¿no? Excelente. ¿Y de qué hora están? Estamos a partir de 10:30 hasta las 9 de la noche. De 10:30 hasta las 9 de la noche. Excelente. Muchísimas gracias. Y otra de las tiendas que te puedo recomendar es la tienda de mi amigo Solano, aquí en Polvos Azules, donde puedes encontrar también videojuegos, consolas y muchos accesorios y sobre todo servicio técnico que también brinda para las portátiles y mandos. Y por si acaso hay gran stock de consolas portátiles como las Game Boy Advance que puedes encontrar. Ah, caray. Eso sí me interesa. Incluso Game Boy con pantalla retroiluminada, Nintendo XL, gran repertorio de juegos. Miren cuántas consolas portátiles que puedes encontrar aquí en Videojuegos Solano, mis amigos. Y justamente acá me encuentro con mi amigo Solano. Miren, acá también puedes encontrar PC Vita que tiene en stock. Cuéntame, ese es el modelo FAT, ¿no? Cuéntame, ¿con qué viene y cuánto está? Lo estamos vendiendo con flashada ya. Una memoria de 64 GB con 20 juegos grabados. Los juegos son de PC Vita y también tiene juegos retro, ¿verdad? También se le está poniendo juegos retro de Super Nintendo, de otras consolas, ¿no? Funciona perfectamente los juegos. ¿Y cuál es el precio? En el modelo FAT lo estamos dejando en 500 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Y 500 soles. Con memoria de 64 GB con los juegos grabados, con 20 juegos, ¿no? Y también has tenido el modelo Slim, ¿no? ¿Cuánto está el modelo Slim? Lo van a venir en 700. En 700. Un poquito más. Pero igual también con 64 GB y 20 juegos grabados. Y miren, mis amigos, algo que también llama la atención es que si tú tienes tu PC Vita, puedes traerlo aquí a Videojuegos Solano, ya que él también te puede dar el cambio de la pantalla, porque también hace los cambios de accesorios. Si tu PC Vita no funciona bien, lo puedes traer aquí y es de suma confianza. ¿Cuánto está un cambio de pantalla de la PC Vita? Para una 1001, para este modelo, por ejemplo, estamos dejándole en 180, con todo el cambio, o sea, la pantalla que es esta y se lo cambiamos más. ¿Y de una Slim? Una Slim sí en 220. En 220 soles. Y miren, mis amigos, otra cosa que también llama la atención es que también tiene las baterías, los adaptadores de la batería, que pues los cargadores, ¿no? ¿Qué precio tienen los cargadores? Los cargadores en 30 soles. En 30 soles. Y también tiene juegos sueltos, memorias originales, ojo, memorias originales, sí, memorias originales de Sony, de PC Vita. ¿Y qué precio tienen las memorias? Por ejemplo, la de 16 GB está en 80 soles, la de 8 GB en 50. Sí. Y juegos sueltos, que también puedes encontrar, y juegos en caja, miren. Tiene los Little Big Planet, los Assassin's Creed, Call of Duty, los de Marvel, tiene el Batman. ¿Qué precio están los juegos? En 50 soles, 60 soles. 50 soles, así es, dependiendo del título que puedes encontrar acá. Y hay algo nuevo que ha llegado, ¿no? Acá a la tienda, ¿no? Solano. Cambio de pantallas de las consolas retro, ya sea del Color o del Advance. Ah, caray. Eso sí me interesa. Que estas son las pantallas que normalmente tenemos. Y si alguien tiene, por ejemplo, su pantalla quebrada o que no funciona, ya pues acá tenemos para... Esas son las pantallas de las Game Boy, ¿no? Game Boy Advance. Y estas son las del Color. Y tiene varias, chicos, y tiene varias. ¿Y qué precio tiene? Bueno, la del Color la estamos dejando en 80 soles. La del Advance en 100 soles. Genial. ¿Y dónde te pueden ubicar, Solano? En el Centro Comercial Polvos Azules y en el pasaje 21, tienda 6. Tienda 6. ¿Y tu horario de atención? ¿Y qué días atiendes y tu horario? El lunes a domingo, a partir de las 11 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. 7, 8 de la noche. Perfecto. Chévere, mi brother. Gracias. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en donde mi amigo Fernando. ¿Cómo estás, mi brother?
aquí en su tienda de Shovel Knight Store, porque justamente me llamó debido a que yo estaba haciendo este especial de la PlayStation, de la PC Vita, de la PC Vita, mejor dicho, de la PC Vita. Y justamente como él trae todo lo que es ediciones de colección y cosas exclusivas, me comentó que tenía una PC Vita que de repente me podría interesar. Y cuéntame, mi brother, ¿cuál es la genialidad de portátil que has traído? Mira, el día de hoy, de lo que te había comentado que iba a traer, en exclusiva aquí tengo la edición de colección de Metal Gear Solid, de HD Collection. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Es como puedes ver, como lo dice aquí, PlayStation Vita edición exclusiva. Entonces, bueno, aquí viene el juego de Metal Gear Solid HD Collection. Esta viene con una memoria de 4 GB y esta es obviamente la edición FAT, que a comparación del Slim, la pantalla es OLED y tiene mejores materiales, mejores acabados en comparación con el Slim. Es una consola, es la FAT que yo siempre recomiendo y la que más piden los coleccionistas. Sí, porque ya habíamos mencionado en el video, pues, ¿no? No sé un poquito en qué estaba pensando PlayStation. Cuando sacó el Slim, supuestamente, bueno, tenía la mejora de la batería, pero la calidad de la pantalla, pues, Sí, LCD... la redujeron, que pues, fue ¿no? más por un tema de abaratar costos, ¿no? Y por eso, si se dan cuenta, cuando hemos hecho el recorrido, la FAT cuesta un poquito más, ¿no? Sí. Pero es la más buscada, ¿no? Es la más buscada y es bien complicado de conseguirla en buen estado, porque regularmente cuando uno la encuentra, pues la encuentra en un estado bien matado. Bien matado, por decirlo ¿no? así, ¿no? Y acá la tenemos en caja, miren, en esta edición exclusiva. Y esta aproximadamente, ¿el precio de cuánto está bordeando? Mira, la verdad que yo le he conseguido buen precio, pero regularmente pasa los los $450. Por lo menos, ¿no? En el estado de la caja, ¿no? Exacto. De O la sea, caja. en total si es que te viene completo. En algunas ocasiones pueden faltar los manuales. Hay un estuche que viene en donde sale Snake, justo como en modo sigilo. Entonces muchas veces no viene con ese accesorio. Con ese accesorio, que ahora lo vamos a ver. Ah, ya, genial. Y adicionalmente a ello, también estás trayendo juegos exclusivos de PC Vita también, ¿no? Sí, Fernando? mira, regularmente como el catálogo de PC Vita hoy en día ha crecido más, se puede importar desde Estados Unidos y de Japón títulos que son conocidos y hoy en día son bien buscaditos. Se podría decir que son muchos juegos indie, hay muchos juegos variados que salen. Entonces hoy en día la PC Vita ya es una consola que la piden bastante, ¿no? Claro, incluso salió un Uncharted, me acuerdo, ¿no? Sí, un God of War, ¿no? Uncharted, God of War son de los primeros juegos. Pero ya particularmente del 2015 en adelante se han visto otros títulos que han llamado la atención de personas hacia la PC Vita. Es por eso que hoy en día sí tiene una buena acogida y hay búsqueda de esa consola. Excelente, mis amigos, excelente. Entonces sí, yo creo que sí, vamos a llevarla de todas maneras. Vamos a hacer el unboxing ahí en casa. Y te recomiendo también su tienda porque tiene un montón de cosas exclusivas. Por ejemplo, puedes encontrar aquí GameCubes de ediciones de colección, Famicom, entre americano, japonés, tiene juegos en caja, pero lo que más llama la atención de su tienda es de que prácticamente todo está en estado 10 de 10, ¿no, Fernando? Sí, bueno, la idea es conseguir juegos que no se pueden encontrar acá en buen estado, tanto de Estados Unidos como Japón. Entonces igual yo hago pedidos de clientes siempre, constantemente durante el mes. Y no solamente aquí, sino para, clientes en diferentes países, ¿no? Excelente. Entonces la vamos a llevar y nos vemos y hacemos el unboxing en caja. Muchas gracias, mi brother Fernando. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran incursión. La verdad que estoy súper cansado. Hacer este tipo de videos requiere trabajo, dedicación, tiempo, movilizarte de un sitio a otro, estar visitando varios sitios, que eso es lo que a ustedes les gusta. Así que me ayudarías mucho dándole like a este video y compartiéndolo en tus grupos de Facebook, de WhatsApp. Y si está dentro de tus posibilidades, ya sabes que es opcional que puedes enviar un chingawatt a través de los superchats. O si no, también un yape, un plin, que eso también ayuda a que el canal siga creciendo. Ya nos encontramos acá y ya tenemos nuestra edición de PC Vita y está del Metal Gear, mis amigos, muy bonita, así que vamos a proceder a hacer el unboxing de esta magnífica consola. Muy bien, mis amigos, y aquí ya tenemos la majestuosa PC Vita edición de Metal Gear Solid, el HD Collection de nuestro gran amigo
Hideo Kojima. Vamos a proceder a abrirla, vamos a mostrar un poquito la caja. Miren, ahí está, bonito el diseño de esta edición de colección exclusiva que la pudimos conseguir gracias a mi amigo Fernando, ¿no? De Shovel Knight Store, que consigue muy buenas cosas. Vamos a ver los laterales. Miren, incluso aquí figura el precio original, que era de 1299 en aquella oportunidad. En la parte posterior aquí tenemos parte del diseño del juego, que en realidad son dos, ¿no? Son dos juegos de Metal Gear, del Tactical Espionaje Action, dice, ¿no? Ahora en la PlayStation Vita, ¿no? Acabo de mencionar que este fue un videojuego que salió exclusivamente para la PlayStation Vita y obviamente, como todo coleccionista de Metal Gear, no podía faltar en la colección. Aquí ya está todo lo que incluye, incluso ahí viene el videojuego también en el interior. Personalmente estoy eligiendo esta edición de colección, como ya la pueden haber visto, porque es la edición FAT, que viene con la pantalla OLED, como le hemos estado mencionando aquí en el video. Luego aquí hay teléfonos de referencia del año 2012, la edición de Konami. Entonces vamos a proceder a abrir esta cajita. A ver, vamos a abrirla por acá. Sí. Y dentro me imagino que debe estar la caja también original de la PlayStation Vita. Ahí está. Vamos a poner la cajita por aquí del Metal Gear. Y aquí está la caja de la PC Vita. Ahí está. Esta es la caja original. Hay que tener mucho cuidado cuando compremos la PC Vita, porque hoy en día hay mucha copia de cajas en el mercado. Una de las maneras más fáciles de poderte fijar de que sea copia es que tienes que cerciorarte, ¿no?, de los acabados que tenga la caja. Por ejemplo, aquí en la parte donde dice Sony, la marca registrada, a veces la R no la tiene, la caja copia, y si la tiene está mal impresa. Entonces hay que fijarnos siempre en todos los detalles, si tiene el tema de las pegatinas o que necesariamente hayan usado la caja y hayan sacado estas pegatinas de seguridad. También eso es importante poderse fijar. Y obviamente pues también en las páginas web, todos los detalles, la parte de Sony, de Computer Entertainment, de PlayStation, también eso es importante, podernos fijar en todo el contenido y los detalles que tiene la caja para que no te estén dando una caja copia, ¿no? Es importante ver eso. Muy bien, entonces vamos a abrir ahora sí la segunda caja para poder ver el interior y vamos a ver qué es lo que contiene esta hermosa edición de la PC Vita de Metal Gear. Vamos a abrir aquí y a ver, para empezar voy a sacar los accesorios. Aquí tenemos, este es el cable, si me imagino debe ser el cable cargador. Como ya lo había dicho mi amigo Fernando, viene con el cable original, ahí está, incluso ahí está el símbolo de la PlayStation, ¿no?, en el cable original. Me imagino que debe ser el cable para poderlo cargar. Esto debe ser el cable fuente que va al transformador, que también es el cable original. Sí. Y ahora sí vamos a ver qué más contenido tenemos. Bueno, aquí también está la fuente para poder cargar nuestra PC Vita, obviamente original. Ahí está, de Sony, con el símbolo de PlayStation. Vamos a guardarlo, vamos a ponerlo por acá. ¿Qué más tenemos por acá? Y aquí tenemos el juego, mis amigos. Ahí está el juego del Metal Gear Solid Collection. Y obviamente también con su memoria de PC Vita de 4 GB. Como ya hemos visto en esta incursión, si quieres conseguir estas memorias originales, las puedes conseguir donde nuestro amigo Solano, que él también las tiene. Vamos a abrir aquí. Ahí está. Y tenemos el juego de Metal Gear que viene justamente incluido en esta edición de colección. Y acá podemos ya, vamos a sacar el juego para ver si es que se puede apreciar. Y aquí tenemos el juego del Metal Gear. Ahí está, del Metal Gear Solid Collection, mis amigos. ¿Sí? Entonces ya estamos dispuestos para poder jugar esta partida. La verdad que no he jugado este videojuego, así que me muero de ganas por poderlo jugar, ya que es, como saben, yo colecciono cosas de Metal Gear. Vamos a ponerlo por aquí. Y luego por acá vamos a poner la consola. Y vamos a ver qué más hay. Vamos a abrir aquí. Y aquí deben estar los manuales. Sí, justamente aquí están todos los manuales, ¿no? La guía de inicio rápido de la PC Vita. Ahí está, en español y en portugués, ¿no? Vienen 2 manuales. Y aquí hay otro manual de seguridad de la PC Vita, ¿no?, de Sony, que podemos apreciar. También está embolsado. Y me parece que ya no hay nada más de contenido aquí en la caja.
Vamos a ver entonces la consola. Obviamente, vuelvo a reiterar, yo decidí comprar esta edición de colección porque justamente es la versión FAT. Y viene obviamente con su protector de pantalla, ¿no? Y aquí en la parte trasera también tiene un protector. Por eso es de que también elijo siempre a veces comprar a mi amigo Fernando de Shovel Knight, porque tiene las cosas en muy buen estado. Vamos a proceder a prender la consola. ¿Sí? Ahí está cargando, ahí está prendiendo. Sí, salen las advertencias. ¿Y qué tenemos por acá? Vamos a subirle un poquito de volumen. Sí. Ahí está al máximo. Tengo que hacer aquí. Y ahí está nuestra PC Vita, mis amigos. Muy bien, mis amigos, aquí antes de que se me acabe la batería vamos a probar un jueguito para ver qué tal se ve. Bueno, de antemano tengo que ir mencionando que la resolución se ve de manera espectacular. La verdad que la pantalla OLED de la PC Vita FAT no tiene punto de comparación. Si bien es cierto, en la Slim tiene una mejor duración de batería, ¿no? Pero si bien es cierto, también la pantalla lo puede ser todo, ¿no? Al momento de probar este jueguito. Así que vamos a probar ahora sí la jugabilidad. Estoy probando el juego Street Fighter vs Tekken para ver qué tal se ve en cuanto a los movimientos, si puedo hacer los Hadokens, ¿no? O los Shoryukens. Entonces eso es lo que me interesa probar en este jueguito, ya que nunca lo había jugado aquí en la PC Vita, como lo pueden ver ahí en pantalla. Qué gran resolución de pantalla. La verdad que mucho mejor que la PSP, ¿eh? No hay punto de comparación. Vamos a ver ahora sí la jugabilidad. Sí. Muy bien, mis amigos, ¿y qué les pareció el unboxing? La verdad que sí, muy buena consola, y tengo que dar unos agradecimientos especiales. En primer lugar, vamos a agradecer a la tienda Good Game de Polvos Azules. Es una tienda que recomiendo bastante y tiene muchos modelos de la FAT, así que apúrate en comprar y no pierdas tiempo, mis amigos, porque tiene FATs ahí que llaman bastante la atención. Y aproveché en comprar este jueguito, el FIFA 14, para la PC Vita, para mi colección, ya que es la edición legado, así que se suma para mi colección. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Good Game. También tengo que mencionar que si estás por Polvos Rosados, también te puedes dar un paseo por ahí por las tiendas para visitar la tienda de nuestra amiga Patricia, y también puedes visitar la tienda de nuestro amigo Blue Bag, ahí en Polvos Rosados, que también tiene la PC Vita, que es 100% recomendable. Otro agradecimiento también es a la tienda de Bianca, porque ahí es donde pude comprar, ahí está el Uncharted para la PC Vita, y ya se suma, ya que este título salió exclusivo para la PC Vita y no lo he jugado, así que ya será motivo para poderlo jugar, así que se suma a nuestra colección, para nuestra biblioteca de juegos de PC Vita. Y también aproveché en comprar un jueguito de Mario Kart, ahí está, para la 3D, que ya voy creciendo mi colección de Mario Kart. Si quieres que haga un video de un especial de Mario Kart, ya no de figuras sino de videojuegos, y mostrar toda mi colección de Mario Kart, escríbelo aquí abajo en los comentarios para hacer ese video, mi hermano. Y obviamente también recuerda que en Solano también puedes encontrar muchos repuestos, mantenimiento, también la PC Vita. La tienda de nuestro amigo Paolo Videogames también te la recomiendo, porque ahí puedes encontrar también videojuegos. Y la tienda de nuestro amigo Fernando, que trae cosas de colección. Muy agradecido con mi amigo Fernando de The Shovel Knight Store, porque ahí pude comprar mi edición de colección de Metal Gear de la PC Vita modelo FAT. Así que se suma a nuestra colección que ya tenemos ahí de Metal Gear. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Regálame un like, por favor. Ayúdame compartiendo. Ayuda a que esta comunidad siga creciendo. Ya falta poco para los 50,000. Y si Dios quiere, podríamos hacer un sorteo cuando lleguemos a los 50,000 suscriptores. Ya solamente me parece que faltan 1000. Y recuerda que viene el gran viaje a México, donde también varios de ustedes me van a poder acompañar a traer muchos videojuegos para tu colección. Tengo muchas personas ya que se están apuntando, así que he tenido muy buena recepción. Así que ya a fin de año vamos a hacer este gran viaje. Te voy a dejar aquí abajo el número para que puedas pedir información y puedas ver cómo van a ser estos paquetes que vamos a armar para hacer este gran viaje de suscriptores, mis amigos, y hacer una incursión por los tianguis y buscar un montón de videojuegos. Así que nos despedimos, mis amigos. Escribe aquí abajo en la descripción también cuál es otro video que te gustaría que haga o otro especial, y nos vemos en un próximo video, mis amigos. Cuídense, hasta luego, chau.